para charlar de este tema y de, bueno, también de los trabajadores, de la economía un poco. Estamos en comunicación con el ex ministro de Trabajo, actual presidente del bloque de Unidad Ciudadana, legislador por Unidad Ciudadana, Carlos Tomada. Carlos, Alejandro Costanzo y Adrián González te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. Decinos, bueno, ¿cuál sería el balance que deja Jorge Triaca en estos 3 años al frente de la cartera? Yo no sé si es un balance de una persona, digamos, ¿no? Me parece que en realidad se puede hacer y cualquier momento es oportuno, no necesariamente en este, para hacer un balance y un recorrido de lo que ha pasado desde el 10 de diciembre del 2015 en materia sociolaboral, digamos, en materia salarial. Yo creo que el balance está a la vista, ni siquiera uno tiene que hacer interpretaciones. Creo que porque además de estar los datos, además de estar los números, además de estar el análisis de muchos sectores, está la realidad que vemos en la calle y la que vemos en cualquier visita que uno haga, un establecimiento, una empresa o una reunión con delegados, de cualquier actividad, y te digo cuando eso pasa en la actividad industrial, ¿no? Acá en términos de pérdida de puestos de trabajo ha estado muy claro que los dos enemigos, digamos así, entre comillas, y no tan entre comillas este gobierno, ha sido la industria y el sector público, ¿no? Que han sido donde hemos observado la mayor cantidad de pérdida de puestos de trabajo. Hablamos tranquilamente por radio sobre pérdida de puestos de trabajo y estamos hablando de familias que se han arruinado y que han perdido toda esperanza, ¿no? En esos 3 años estamos hablando entonces de miles de argentinos y argentinas. Entonces ya hablamos del empleo. Si hablamos del salario, bueno, yo creo que no. Por un lado hay que reconocer que han cumplido un objetivo, el objetivo que le habían puesto sus mandantes, y era bajar el salario en la Argentina. Y la verdad que lo han llevado a cabo con el retroceso brutal de la capacidad adquisitiva del salario del 2016 y con ese 2018 que creo que será inolvidable en ese sentido. Inolvidable para los trabajadores y las trabajadoras que todos los meses, porque no es una solamente cuestión de medirlo punta a punta, ¿no? Hay que medirlo todos los meses con lo que está pasando con los precios. Entonces, uno imagina una escena donde los que tengan la suerte de ir a un supermercado todavía deben sacar todos los meses, deben sacar 2 latas, 2 cajas de arroz cada vez que van, porque todos los meses pierden capacidad adquisitiva. Poder adquisitivo. Es fenomenal, ¿no? Carlos, en términos nominales, un trabajador ha degradado su salario en dólares a más de la mitad y en pesos. La verdad que está debiendo, le está faltando casi un salario y medio aproximadamente, ¿no? Sí, yo tengo un poquito más entre un salario y un salario y medio es lo que da una cuenta rápida, una pequeña, y espero que lo entiendas bien, no es que el trabajador ha degradado, leal, exacto, el salario con estas políticas, tremendo, ¿no? Es tremendo. Y bueno, entonces ese es el balance con una decisión política por parte del gobierno nacional de no estar a la cabeza en la defensa de los puestos de trabajo, porque si gobernar es crear trabajo en los tiempos actuales en el mundo, creo que debería decirse que gobernar es crear, pero también mantener y defender los puestos de trabajo que se van generando. Hoy es algo imprescindible a la hora de tomar decisiones políticas, el cuidado del trabajo en un país. Y esto, este gobierno lo plantea en términos de que es el mercado el que resuelve. Y cuando el mercado resuelve en cuestiones
sociales, en cuestiones laborales, sabemos siempre que el que pierde es el sector más débil. Sí, claro. Y si el Estado no se para evitar, para controlar, para regular esto, pues, los resultados son los que tenemos en estos momentos. Una desocupación que ya llegó a 2 dígitos, una pérdida de capacidad del salario, sí, un incremento del trabajo no registrado que ha empezado en una curva ascendente permanente ahora, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Adrián González te saluda. ¿Cómo estás? Bien, un detalle no menor es que Triaca llegó al gobierno como ministro y se fue como secretario. Con respecto a eso te quería preguntar qué implica en términos reales y concretos que se haya degradado el Ministerio de Trabajo a secretaría, y también acerca de un tuit que estoy viendo tuyo que dice que la degradación política del Ministerio de Trabajo arrancó el 10 de diciembre del 2015. No, yo lo que quiero decir es que en realidad la degradación del Ministerio de Trabajo es como una metáfora de sí, lo que estuvimos hablando, claro, hasta ahora, digamos, ¿no? Es crónica de una muerte anunciada. Y bueno, y en ese sentido la supresión del ministerio, que tiene antecedentes en la historia contemporánea argentina y antecedentes que se definen por sí mismos, porque esto pasó en tiempos de Alzogaray y en tiempos de Krieger Bacena, digamos, 2 ministros emblemáticos de la derecha en nuestro país. Entonces, que ocurra esto y con esta trayectoria, estos 2 años y medio, no debería llamar la atención. Vos me preguntabas en términos reales y concretos. Te diría antes en materia, déjame que te haga un comentario en términos simbólicos, porque esta gente maneja muy bien la cosa simbólica. Sí. Es la casualidad que la decisión de degradar a un grupo de ministerios era contemporáneo con las declaraciones del presidente de que había que dar una vuelta de hoja por encima de los 70 años últimos de la historia argentina, claro, y la descalificación de los 70 años. Bueno, da la casualidad que 2 de los ministerios que se suprimieron, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, tienen que ver con la Constitución del 49, de 1949, que los creaba, y que cuyos referentes históricos eran Ramón Carrillo en el caso y Juan Perón en el otro, ¿no? Digo, 2 referentes que... Nada más ni nada menos. ¿No? Y no contextos honestos, otros 2 ministerios que también degradaron fueron los ministerios de trabajo que se crearon en la época de Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Cultura. Ahí tenés expresado lo que para ellos son estos 70 años que quieren olvidar, que quieren desconocer, que quieren pasar por encima. Que yo me quedo con quienes crearon esos ministerios y me quedo con lo que significan y van a volver a significar esos ministerios. Seguramente. En términos concretos, lo que significa es que los empresarios van a hacerle 2-1 a los trabajadores en cualquier intervención que tenga el Ministerio de Producción y Trabajo, porque ha quedado trabajo subsumido al Ministerio de Producción, y en términos concretos quiere decir el desmantelamiento de programas y de políticas que daban cuenta de la realidad del mundo del trabajo, como violencia laboral, como inserción laboral de los trabajadores, capacitación, adicciones en los lugares de trabajo, en fin, toda una serie de temas que se discutían y donde había gente muy especializada a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque el Ministerio de Trabajo está en todos lados. Eso va a significar entonces que va a haber beneficiarios de esos programas que no van a recibir ninguna de esas posibilidades, y al mismo tiempo trabajadores públicos que ingresarán seguramente y lamentablemente a la lista de prescindibles. Sí. Carlos, seguramente una de las últimas gestiones ha sido esto del bono de parte del gobierno y a la representación del ministro Triaca. Digo, un bono de fin de año
que empezó siendo un bono un tanto escaso, pero terminó siendo casi nada, en donde empresas que, si justifican que están en crisis, pueden no pagarlo, en donde empresas que pueden asumirlo como parte del pago de paritarias, ¿qué intentó hacer el gobierno? ¿Simplemente darle una justificación a la CGT para no hacer el paro? Bueno, sí, también eso, pero el bono en realidad, me parece que es el broche de un pésimo manejo de la política salarial. Yo creo que es una expresión de un fracaso, ¿no? Independientemente del objetivo general que ellos tenían en términos de hacer caer el salario para hacer un país competitivo, atractivo para las inversiones, a costa de bajarle el salario a los trabajadores, ¿no? De mejorar su competitividad. Eso ha sido manejado con una torpeza increíble. Si vos repasás cómo fue este año y te encontrás que arrancaron con un cepo salarial que yo no dije igual en Argentina, y creo que algunas cosas conozco, porque no se homologaban los convenios, que no respetaban ese 15%, no se apretaba a los empresarios que estaban dispuestos, apretaban, y lo digo así de claro, apretaban a los empresarios que querían pagar más para que no pagaran más, y toda esta parafernalia de comportamientos. Luego la corrida, la devaluación hizo que ese 15% se agotara en el mes de junio, y tuvieron que sacar un decreto, o sea, interfieren en el funcionamiento de las paritarias, cuando lo que tenían que haber dicho, haber llamado nuevamente a paritarias, reconocer el fracaso y que se hubiera podido fijar un nuevo monto de ajuste para mantener la capacidad adquisitiva del salario. Sacaron un decreto por el cual permitían, autorizaban, el sistema de negociación colectiva no les autoriza al gobierno a hacer esas cosas. Sacaron un decreto por el cual se puede aumentar un 5% más, con el cual lo llevaron al 20%. Ya en ese momento la disparada era fuerte, salieron gremios que a partir de su capacidad y de su fuerza, digamos, consiguieron romper eso y firmaron por el 40%, como camioneros, sanidad, petróleo, una serie de convenios. Ahí, ¿qué pasa? Ahí se dieron venir de una gran conflictividad, efectivamente, la amenaza de la CGT de un paro general, y salieron corriendo, así como fueron corriendo al Fondo Monetario Internacional, así como a la desesperada, a inventar algo para paliar la situación. Y así aparece con una improvisación absoluta este bono, que tardaron 15 días en poder diseñarlo, porque todos los días se encontraban con problemas nuevos, porque acá el problema de nuestra economía ahora, ya a esta altura, no es solamente que pierden los trabajadores que vienen perdiendo desde hace 3 años, sino que la pequeña empresa está desmantelada, está destruida, la capacidad ociosa que tiene la mayoría de los sectores industriales ya no se está remitiendo al año 2002. Es tremendo eso, estaba viendo los datos. Claro, bueno, por eso entonces la automotriz. Es cierto que no pueden pagar, muchos empresarios no pueden pagar, otros muchos son lo vivo de siempre y aprovechan esta coyuntura para pretender no dar esto, que es, como se ha dicho, un paliativo, realmente no es una respuesta, porque lo peor de todo, y esto sí me parece un dato a tener en cuenta, es que este bono se paga por un interés, con lo cual, el año que viene, cuando haya aumento de las negociaciones colectivas, ese porcentaje de aumento no va a ser sobre el bono también, porque ya se va a haber pagado y se va a haber agotado en sí mismo. Con lo cual el aumento del año que viene se va a dar sobre la menguada actualización de los salarios de este año, ¿se entiende? Sí, claro. El año que viene, suponete cualquier cosa, un 20% de aumento, no
no va a ser sobre los salarios que se negoció este año más el bono, va a ser sobre los salarios que se negociaron este año, que andarán alrededor de un 30%. Sí. Con lo cual queda consagrada la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de todo el 2018, no se recupera. Año tras año el trabajador pierde, pero esta terrible realidad que vos estás describiendo tan bien, tan minuciosamente, hizo referencia el ministro Nicolás Dujovne y la cerró con un broche en donde me parece que sinceró el pensamiento del gobierno, y te propongo escuchar este pequeño fragmento de audio en donde Nicolás Dujovne dice lo siguiente. Mira, escúchalo, Carlos. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente, o sea, un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Ahí está. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno, dijo Nicolás Dujovne. No sé qué decirte, no lo puedo creer, me parece es tremendo. Un nivel de cinismo. Yo tendría la verdad que no puedo creerlo. ¿No lo habías escuchado? ¿No lo habías escuchado? No. Lo dijo en la Comisión Nacional de Valores. Bueno, bien. Es tremendo. Es una provocación, ¿sabes qué? Es una provocación. Sí, yo acá... Es una provocación. Los tipos no son responsables de lo que dicen, no tienen el menor sentido de la realidad, de la política, de lo que le pasa a la gente. ¿Qué pretende con esa demostrar que son un gobierno fuerte? Sí, cuando vienen de fracaso en fracaso, cuando vienen de no cumplir con nada, cuando lo único que falta es que lleguen hasta diciembre del 2019 para que se vayan. Ya en Argentina nadie espera, o por lo menos la gran mayoría no espera más nada de este gobierno, y pone con paciencia, con tolerancia, pone todo para conservar el funcionamiento del sistema democrático. Y este tipo sale a decir, a provocar, diciendo que todo esto se ha hecho sin que caiga el gobierno, como si fuera un mérito de un logro, ¿no? Un logro que, digo, por favor, es tremendo. Por favor, es el mismo gobierno que mandó un funcionario a Estados Unidos, que era vicejefe de gabinete, a celebrar y a decir que era uno de los logros más valiosos era haber bajado el salario en la Argentina. Pero que no tiene límite. Es tremendo porque nos preguntábamos si el gobierno por lo menos mira a la gente que la está pasando mal. Y de este modo te demuestra que no les interesa nada. Lo único que les interesa es no caer, como dice, hicimos todo, porque antes de esto, bueno, era un poquito más largo, pero empieza a decir, pasó esto, pasó lo otro, todos números tremendos. Y al final la remata diciendo, hicimos un ajuste de tal magnitud y el gobierno no cayó. ¿No? Digo, no les importa nada de verdad. Esto... Sí, lo mejor me callo las cosas que estoy pensando, así que porque me van a acusar de golpista. Sí, bueno. No. Dale, bueno, ya estamos. Carlos, yo te quería preguntar sobre la reforma laboral. ¿Qué implica esta reforma que quiere imponer el gobierno? Me parece que no tiene espacio, ¿no? Yo creo que luego del costo político de la reforma previsional, por lo menos en este tiempo la reforma laboral no tendría ningún sentido. No me parece que la reforma laboral, ningún tipo de reforma laboral venga a resolver ninguno de los problemas que tiene Argentina, que no están bastante lejos de pasar por el lado de la situación de los derechos de los trabajadores. Así que no creo que haya muchas posibilidades, creo que
no tienen incluso margen político para la aprobación en el Parlamento, y será seguramente el objetivo principal, yo diría el número uno, si llegaran a ganar en 2019. El presidente, para impulsarla en su momento, el mes pasado, dijo: no podemos tener un costo logístico del doble de la región. En tu experiencia como ministro de Trabajo, ¿podés desmenuzar esto que dijo Mauricio Macri? Yo creo que él se refiere a... en la concepción de él, el problema de logística en Argentina es Moyano. No los problemas de organización de la logística, de infraestructura de la logística, de una mayor competitividad de la logística, sino solamente el salario de los camioneros. Yo creo que esa visión, si bien comparto la importancia de atacar esa demanda de competitividad que por supuesto tiene nuestra economía, en vez de atacarla por el lado de los salarios o por la presencia de un sindicato que defiende a sus trabajadores, me parece que hay otros elementos que seguramente harían que la logística tuviera menores costos. Pero ya sabemos, para este gobierno, el único costo que hay que atacar misericordiosamente es el costo laboral, que es para ellos el nombre del trabajo. Sí, igual la utilizaron, viste, para negociar lo del bono también, la utilizaron ahí, la CGT firmó como que el gobierno se comprometía a no implementar la reforma laboral. Digo, eso de palabra como para justificarlo, la actuación de la CGT. Yo creo que más que los acuerdos y las firmas, que después no son los hechos, ¿no? Son los hechos, claro, y creo que los hechos no le van a dar margen para la necesidad. Carlos, la última. Hoy se va a votar en el Senado, seguramente se va a aprobar el proyecto del presupuesto, ¿no? De lo que va a ser. Se prevé un ajuste aún mayor de acá a fin de año, principio del año que viene. Digo, ¿cómo ves el futuro cercano ahora en la Argentina? ¿El fin de año, el principio de año? Yo espero que sea, por supuesto, en paz. Sin lugar a duda, como lo deseamos todos, como lo queremos todos, por lo menos seguramente todos los que hemos sido y estamos siendo víctimas de este gobierno. No sé si el gobierno, y mucho menos después de la declaración del ministro de Economía, quiere también la paz en la Argentina, pero creo que las condiciones apuntan a un crecimiento de la conflictividad. Sí. Y una conflictividad sectorial, general, laboral y social, simplemente por el hecho de las decisiones que se han tomado. Nadie puede pretender, bueno, parece que el ministro de Economía se regodea con eso, pero nadie puede pretender que con las medidas que se han venido tomando y que se están tomando y que se van a tomar a consecuencia del acuerdo celebrado por el Fondo Monetario y sus condicionalidades, es decir, las obligaciones que asume este gobierno al cederle el comando de la economía al Fondo Monetario, me parece que es difícil imaginar un escenario sin conflictividad creciente, ¿no? Creo que aquella frase de el que siembra vientos cosecha tempestades es muy aplicable a este caso, ¿no? Carlos, te agradecemos mucho la comunicación aquí con Realpolitik y tu tiempo, ¿eh? No, por favor. Les agradezco a ustedes la posibilidad de hablar y necesitamos mucho tener espacios y lugares para que esto llegue y escuche. Les agradezco a ustedes. Gracias, hasta otro momento, Carlos, que tengas buen día. Bueno, pasó Carlos Tomadas, ex ministro de Trabajo, y bueno, actual legislador, presidente del Bloque de Unidad Ciudadana en la legislatura porteña.